docente, director de la consultora Proyección, viene con datita exclusiva que no se ha visto en muchos lados y tiene que ver con preocupaciones, expectativas, situación económica. Llamamos, es como la alarma para Mario. Mario. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias Contento por de estar estar de nuevo los martes en la universidad, en general y en el programa en particular. Ah, sí me gusta. Estuvo de viaje, no sé si se puede contar o no. Estuve en la puerta norte de nuestro país, en la Quiaca, trabajando, con Ok. 4 días apunado, pero bueno, buena gente, la pasé bien. ¿Sobrellevas bien el apuramiento? No, ¿Es así? para nada, muy mal, pero más con un poquito de Calculo que coca. se dice así. No, muy apunado, me afecta mucho. ¿Cómo estuvo su cumpleaños? Y lo pasé en la Quiaca, no, en realidad lo pasé en San Salvador de Jujuy. ¿Y? ¿Una experiencia lindo. distinta? Mucha rosca, se cerraban las listas, Claro. estaba enterándome cosas. No sé si era el Yendo de acá apuramiento para allá. o en realidad era la rosca la que te generaba el dolor ¿Cuándo de cabeza. son las Muy elecciones? pasado de rosca y Claro. encima después llegué a la Sí. Quiaca apunado. ¿Cuándo son las elecciones? En mayo, no me acuerdo exacto la fecha. ¿Mayo, 7 de mayo, Jujuy? 7 de mayo. Ah, mirá. Ahora. Acá A la nomás. vuelta, nos queda. Ahora está la campaña ¿Antes de ya. Capital? Queda Santa Fe ¿Quién se primero. postula? La primera Pará, Santa voy a Fe. chequear porque por ahí estoy diciendo la Santa barbaridad. Fe es lo primera primero. Santa Fe, eso seguro. Y no sé si de Capital o esta que Jujuy. nos dice ¿Dónde Jujuy. viene Santa Fe? Mira. Jujuy Santa Fe elecciones. y es ahora fin de abril. Es la Ya. primera, la Claro, primera. ya, que la sí. primera Santa Fe. Sí. ¿Y qué se juega en Santa Fe? ¿Y Ah, cómo- nadie Y lo sabe. mismo que en todo el Primero país, la- diputados y senadores. Sí, hay elección de constituyentes. Ah, ¿Hay reformar la constituyentes en Santa Fe? Sí. Bien. En la PASO se ¿vieron? eligen los constituyentes y después la primera vuelta. ¿Hay pasos? Sí hay PASO en Santa Fe. Mirá vos. Pasan ¿Y cosas cómo en el está país, Jujuy? ¿viste? ¿Está linda Jujuy? Uno cree que está todo. Nosotros Estamos muy la enfrascados en misma. la provincia. Está linda Jujuy, yo no lo estuve- conozco tanto. yo estuve 11 de hace- mayo, perdón, 11 Estuve de hace mayo. un año y monedas y vi como que había una gran división social con respecto a lo que conocemos acá. O sea, que no hay una clase media. No sé si vos viste lo mismo, no estuviste Sí, mucho por ahí. en la ciudad se nota más. Exacto. En el pueblo conocí yo, en la ciudad de La Quiaca es más difícil, es un lugar muy claro. chiquito. Che, y hoy que estábamos hablando de la cuestión electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y estaba esa discusión de, más allá del desdoblamiento, hagamos una elección para discutir los temas provinciales o no, vayamos a discutir lo nacional, que es lo que importa y lo que impacta en definitiva en la provincia. Esto, en tu experiencia, ¿está pasando también a nivel nacional? Que se quiera discutir más lo provincial. Sí, a todos los que, sobre todo a los que tienen tierra, digamos, a los que gobiernan municipios y a los que gobiernan provincias les conviene localizar, municipalizar o provincializar las elecciones Ujú. porque, bueno, pueden mostrar gestión el que la tiene, puede hablar de temas que de verdad le interesan a la gente. A veces lo nacional le interesa mucho al politizado y al Claro. Claro. despolitizado, que es la mayoría, o al menos politizado, no tanto, ¿no? Va más por lo local. Va más por la cosa concreta, lo que le resuelve la vida, sus problemas reales Ujú. o sus problemas diarios. Así que siempre para, sobre todo para el que gobierna, si tiene una buena gestión, le conviene jugar abajo, digamos, localizar, municipalizar, provincializar, o al que es opositor de un gobierno débil. Ujú. Más en ese sentido de discutir lo provincial, o también hay algo de la especulación, no, y si al gobierno a nivel nacional le va bien y yo voy a elecciones concurrentes, digo siendo opositor, me puede generar un problema. Y lo concurrente para mí le sirve al que se quiere prender de alguna boleta, más que nada es eso, es la estrategia de sumarte a una ola, Ujú. como pasó con Milei el año pasado, por Claro. ejemplo, o sea, candidatos en la provincia de Buenos Aires que no los conocía nadie y sacaron 20 puntos Sí, sí. y se instalaron en sus territorios. Pero después, no sé, pensemos el caso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué van a querer los porteños? Yo lo que estoy notando es que en la del 18 de mayo quieren que se localice un poco la elección, que hablen de la realidad porteña. Y veo a dos candidatos preocupados por hablar de lo porteño, Santoro y si querés los Penato, o en realidad el PRO en general por revalorizar la gestión, el equipo, los 16 años, y a Adorni diciendo soy el representante de Milei. Para que a Milei le vaya bien necesitan votarme a mí. Claro. O sea, es todo un gesto de apoyo a Milei. Ujú. Para mí la va a tener más difícil. Yo me lo imagino a Adorni, muy parecido, ¿se acuerdan? A Patricia Bullrich en 2023. Massa y Milei polarizaban al máximo. Ujú. Se eligieron como adversarios, incluso en los debates pasaba. Sí. Se elegían hablar entre ellos y Patricia gritando Massa, Milei. Qué bueno. ¡Massa! Era todo Massa. eso tratando de dar golpes de efecto para que le presten atención. Y le costó muchísimo. Si definen finalmente el PRO y Santoro polarizar, a Adorni le va a costar mucho meterse en la conversación.
¿Está pasando esa polarización o todavía no? Todavía no arrancó la no arrancó campaña. mucho de campaña. De hecho, creo que el que la tiene más clara es Adorni, porque jugó sus cartas de movida. Mm. Motosierra en la ciudad, proyecto Milei, soy su representante. Y nada Sí, más pero que eso. Adorni fue a confrontar incluso más con el PRO que con el kirchnerismo o el peronismo. Sí, porque creo que ahí hay algo primero de lo personal que se juega, de los espacios. También Macri salió a responderle, Ujú. pero no les conviene. A los dos les conviene ser el que le gane al kirchnerismo. Tienen Sí, que lógico. representar a ese electorado porteño que no quiere que un kirchnerista, un peronista gobierne la ciudad. Si se pelean entre ellos, genera ruido. Si eligen posicionarse como el que puede evitar que el peronismo o el kirchnerismo gane, ahí pueden sacar Pero ventaja. esa no va a ser para la próxima. En esta, como se juegan legisladores por ahí, no es tan polarizable. Es más difícil, se juegan otras cosas, es cierto, Galle, pero me parece que si no logras representar eso Claro. de movida, ¿qué le podés ofrecer a la gente, digamos? O sea, el miedo del porteño es que cambie la ciudad. O sea, Claro. que el del porteño medio, digo, ¿no? Del que vota amarillo hace un montón, hace 16 años, es que venga un proyecto peronista que gobierna el kirchnerismo. Es el único miedo que tiene, que se termine lo que más o menos funciona bien, que creen que tiene que ver con la gestión Macri. Lo que pasa es que eso no se define ahora tampoco. Entonces también da un margen, Ese es el margen. Dice, para yo, que... yo no creo que lleguen desunidos a la próxima. Ujú. Si el miedo ese que vos decís existe, yo no creo que vayan separados el PRO y la Libertad Avanza, me parece. ¿Eh? Sería lo lógico, Mm. pero hasta ahora no viene primando. Sí. Yo pensaba No, lo no, mismo. claro, Es ¿eh? que va a depender también de cómo termine esta campaña Claro. y esta Claro. elección. Si terminan todo mal. Sí, y el o que hay gane los de entre heridos. ellos dos, creo que va a ser el que quiera gobernar la Y ciudad sí. y que va a tener derecho. Creo que es una pulseada entre ellos dos para Sí. ver quién Bueno, ¿cómo necesitaría. sale? ¿Cómo sale en Capital? Mirá, te voy a tirar Fue la pelota, rancioso. la pelota a la tribuna. Hay 3 fuerzas muy parejas y cualquiera de los 3 puede salir primero o tercero. Ok. O sea, no dije Epa. nada. No, bueno, sí. Sí, No, dijiste no, que hay pero 3 bueno. Es tercios. como ya el no- italiano hablando, ¿viste? Lo que pasa, pero para, ya dijo que hay 3 tercios. lo que pasa es que están tenés parejos. de los 3 3 tercios. cuartos, si querés. Son 4 cuartos. 3 que miden 25 y un cuarto que está la reta, Marra a la izquierda. Ah, bueno, el otro Kim, cuarto todo junto. Todos los Pero de cada ese Pero ese cuarto pero ese le saca cuarto- un poquito a cada uno. Eso iba a decir. Entonces, Marra le saca la libertad. Hay que ver quién resta, ¿no? ¿Quién resta la más? reta fue el primero que entró con el olor a pis Sí. y se quedó con una parte del PRO, votante PRO. Hay ¿la que, reta para no le mí- saca más a Santoro que al PRO? al PRO. ¿Sí? La mitad del voto de la reta es PRO, el 25% es no de Santoro, pero es No, un bueno, votante que votó a Massa, progresista, claro. que votó por ahí a la reta en la PASO, que votó a Claro. Lustó y que después votó en la primera vuelta a Massa. Lo que hace es evitar que Santoro crezca. No es voto puro de Santoro, pero él Sí. evita que crezca. Complica el PRO y Marra, cuando entró, terminó equilibrando un poco la balanza, sacándole Claro. votos a los libertarios. A mí Marra me mide 4 puntos, la reta 8 en promedio. Más o menos se sacan lo mismo, pero yo estoy intuyendo que la reta puede hacer una muy buena elección. Me Que es parece. muy buena elección. Arriba, Arriba, de de, 10. arriba de 10, claro. Arriba Lo de que pasa 10. es que tiene 8 años de gestión propia más 8 años que todos sabemos que fue casi su gestión. Porque Macri se la pasó haciendo política para afuera. Sí, digo. pasa que es muy abismal también lo que pasó desde la salida de la reta a la nueva gestión. O sea, fue Sí, abismal lo que muy pasó. chocante. Primero en términos de seguridad, después en términos de limpieza. Hay algo que, Ahí olor a pis. sí, La hay pegó, algo un que, golazo digo metió. que hasta Yo Que hace no- mucho no no voy a que Capital. no se lo golazo quiero metió. adjudicar directamente a él, porque digo, no sé si efectivamente antes o no existía eso, lo que quiero, porque yo no vivo en Capital, digo, y no frecuento, pero hay algo que los propios porteños dicen, que es que cuando se fue la reta, la ciudad cambió mucho. Empeoró. sí. Empeoró. Hay un contraste muy fuerte, lo vemos en los focus, Ujú. y te dicen eso. Te dicen la reta estaba presente, gestionaba, resolvía. Jorge Macri todavía no le enganchó la vuelta. Algunos, los más críticos, dicen es de la provincia, no entiende. Mm. Sienten que está ahí en un lugar medio puesto a dedo, incómodo. Tiene dificultades el PRO en ese sentido y la reta es su principal problema. Sí, igual ahí hay algo también. Digamos, Macri no es el que toma todas las decisiones, Jorge, digo. Bueno, no pero es- eso se nota, creo que la Sí, gente lo ve es- eso, que no pasaba o con la reta o con Mauricio. Debe tener más o menos todo el equipo del gobierno de la reta. Jorge Una buena Macri. parte, bueno, Quirós, por ejemplo. Mm. Estoy pensando. Sí, pero digo más de la gestión de, si hablamos de, La si diaria, vamos a dejar si en la ciudad se van a quejar de la mugre, no sé quién tiene ahí
En los espacio municipios están público, sí. delegaciones. Sí, espacio pero- ¿Qué es en la, público, cómo No, es en pero la ciudad? recuerdo que hubo un conflicto al principio de la gestión con quien tenían el convenio justamente de la recolección de basura. ¿Vos te acordás de esto también? Que le habían Sí, hecho como sí. un paro. Digo, ya empezaron los problemas en la primera parte de su gestión con eso. Yo no sé si objetivamente están marcados tan real, pero la percepción de la gente se Claro. instaló y el olor a pis pegó. Bueno, Las esas son ratas. ¿en Santa Fe hay alguna? ¿Tenés algo? No, ¿hay No, tengo alguna algo sorpresa puede haber? de, No. del verano. Puyaro medía muy bien. Sí. Después hay que ver qué pasa con la Libertad Avanza y lo mismo. Todavía Creemos no. que la Libertad Avanza va a quedar tercera, el peronismo segundo. Ok. Y después hay mucha cosa a nivel local. Mucho intendente que juega. Viste, no es tan fácil una elección legislativa con actores que por volumen personal Ujú. aportan un montón. Quiero repasar un poquito la encuesta, que está fresquita, recién salida, y después cerramos con algo de la provincia, ¿te Sí, parece? Ok. porque eso se te cae la baba con eso, ¿viste? ¿Qué datos te llamaron la atención o qué destacamos del último sondeo que han hecho? Creció la inflación como 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 preocupación. preocupación. Creció, volvió a estar la inflación en crecimiento. Mirá. Ok. Lo cual representa un problema latente inseguridad para sigue el aumentando. gobierno La nacional. inseguridad sigue arriba. La Arriba y inseguridad sigue aumentando, y aumentando. la preocupación. Ujú. Pero creo que la novedad es que la inflación rebotó, ¿no? Y es Ujú. justo el golpe en el relato al gobierno, como dice Claro. Mami. Bueno, lo que todos un poco analizábamos sobre fin de marzo, ¿no? Con algunos precios, también los movimientos del dólar que generan un poco de incertidumbre. En cuanto a la economía en los hogares, Y prima lo negativo, eso se mantiene y en algunos casos crece lo que decís vos, Mauro, la incertidumbre. Lo que antes era esperanza del votante Milei, digamos, lo hablábamos en noviembre, diciembre, que Milei estaba en crecimiento Ujú. y se había sensación de orden, de estabilidad, ahora esa esperanza se transforma en incertidumbre. No sé cómo voy a estar en los próximos 6 meses, Ujú. nadie está seguro de que le vaya mejor. Bueno, están esperando. En todo caso, el que votó a Milei está esperando a ver qué pasa. el achique de gastos es lo que más se ve como para llegar a fin de mes. Sí, sí, Digo, cada yo vez la más, voy claro. repasando en vivo, la estamos viendo en Radio Universidad 891. La sensación de esperanza igual sigue fuerte, ¿eh? Sigue El primero, pero argentino es 1 de cada 4, ¿no? Tiene esperanza. El tema es ese, es una sociedad muy dividida en sus percepciones, que si querés se tiende más hacia lo negativo, en segundo lugar hacia la incertidumbre y en tercer lugar los que tienen mirada positiva son Claro, pocos. digamos también que ese que tiene esperanzas todavía es el que había perdido la esperanza en todo. Claro, Digo, Es- para marcarlo, ¿no? encontró una nueva esperanza. Exacto, ¿Qué sí. va a pasar si esa esperanza lo Esa desilusiona? es otra historia. Es la gran pregunta. Ujú. Lo que estamos viendo hoy con los desilusionados de Milei es que te dicen no que se vayan todos, pero si no son todos iguales. Bien, No es que claro. vuelve ni al macrismo, ni No. al peronismo. Lo meten dentro de la casta, ¿no? Dijo eso. Al final, che, Milei era igual que el resto. Pero eso no lo capitaliza nadie. ¿Esto se ve reflejado en la evaluación que se hace de los atributos del presidente? Hubo una caída. Yo creo que la caída principalmente, lo vimos en los datos, fue después de Libra, Sí. que fue el gran golpe al relato de Milei, en los 3 principales atributos, la credibilidad, la honestidad y la capacidad. ¿No? Esto de que era un genio, cayó después de Libra. La honestidad de Milei, que era como un manto sagrado frente a la casta, se puso en duda. Y la credibilidad del presidente pasó de 45 a 38 en un mes. Mm. O sea, yo creo que se sembró una duda, no me parece ni una crisis política. Bueno, ya el diario El Lunes nos muestra que no hubo una crisis política, no se desestabilizó el gobierno, pero empezó a ponerse en duda los puntos fuertes de Milei y eso sí se nota. Bien. Dos últimas en cuanto a las preguntas que surgen de la encuesta. En cuanto a elecciones, si fueran hoy a diputados y senadores, la opción más importante sería, hay dos opciones, acompañar al candidato de Milei o acompañar al La que vaya en oposición. contra de Milei. Bien. 46-54. 54 en contra, 46 a favor. Mm. Es un dato que Alentador para el gobierno. sí. Sí, Sí. ¿Cómo bastante. se traduce? Primero, el en porque contra está muy se divide en volatilizado. un montón de opositores posibles. Ujú. El a favor no quiere decir que sea voto violeta libertario. Puede ser voto amarillo, Sí, claro. Claro. puede ser voto pegadito a Milei, digamos, ¿no? Alguien que la persona perciba que puede acompañar a Milei
no necesariamente Ir libertario. por la línea del gobierno, pero a veces quizás no directamente con el Exacto, no es que Milei va a sacar 46 puntos, Claro, ¿no? Eso digo. exacto. ¿Esto es en dónde? ¿Es en todo el país? Nacional. Ok. Y si las elecciones legislativas fueran hoy, ¿a qué espacio estaría más dispuesto a elegir? ¿Este es el dato el dat- sorpresivo? ¿Es sorpresa esto? Es sorpresivo porque cayó un poquito la Libertad Avanza respecto a meses anteriores, crecieron los indecisos y eso muestra a Tenés un montón de indecisos. muchos Me indecisos. había quedado con el Sí. gráfico hasta... No, la gente Bueno, no- eso pasó mucho en la elección nacional, Por ahora que eso. lo estoy pensando. ¿Vos te acordás que hasta último momento, hasta en el balotaje, había como una pequeña diferencia entre ambos, pero el voto indeciso era muy grande? Que era, bueno, finalmente lo que terminó de alguna manera llevando a la victoria a la Libertad El Avanza, dato es pero 31-6. hiper mega volátil. Peronismo, la Libertad Avanza 29-3. Ahí le saca Claro. 2 puntos el peronismo Un espacio de centro. al gobierno. pusimos un espacio de centro porque siempre aparece alguno, no sé, Mm. un Randazo, un Pichetto, Ah, mirá. alguien que es filo peronista pero que Pero tratan no. de ocupar ese lugar de centro. ¿Un moreno? Un Un Moreno más Schiaretti. peronista, un Schiaretti, lo que fue un Sí, Schiaretti sí. que Che, Schiaretti. Vamos. Bueno, Sí. Pichetto fue el vice Macri. fue vice Macri. Y Pero aparte ahora después, no se viste, sabe para dónde juega, siempre ¿viste? alguien trata de aprovechar eso de Pero no ser ni el un dato llamativo es el 24% que no sabe realmente qué hacer. Abona a la incertidumbre de la que Y hablábamos está, que antes. está así. El Creo que el sí. que apostó a Milei Es un dice, panorama no de sé, incertidumbre. Falta mucho, no hay clima electoral en la cabeza de la gente, en la Todavía. política sí, Mm. en los medios también, pero en la cabeza de la Mm. gente no hay. Puede clima llegar a electoral. suceder algo también, digo, en las elecciones nacionales pasó mucho que Milei traccionó mucho de los votos que lo acompañaban, pero tampoco llegó a tener el resultado a nivel provincial o local que es lo que generó a nivel nacional. Sí. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, Es un no? re problema y un desafío para el oficialismo. Milei no va a estar en la boleta. Los Eso. candidatos de Milei no miden lo mismo que Milei. Quedó Ujú. recontra comprobado en un montón de instancias provinciales. Va a pasar lo mismo. Ujú. ¿Cómo hace Milei para transferirle su intención de voto directamente con el sello libertario? Quizás no sea tan malo como fue para algunos candidatos libertarios en 2023 porque el espacio de Milei ya tiene cierto recorrido, ya hay más identidad, etcétera, pero para mí siempre el nombre y la cara termina definiendo casi todo. Y pienso que se va a meter bastante en la campaña también el presidente, como lo está haciendo Macri en la ciudad, que Sí. eligió poner a los Penatos, tal vez una figura menor, pero se puso la campaña, o por lo menos Sí, lo él que y se vio Vidal por van a tener que ahora, estar. se pusieron la campaña al hombro. Bueno, Vidal que no quiso ser candidata, ¿no? Para mí Milei se va a poner la campaña al hombro donde sepa que le puede ir medianamente bien Mm. y no se va a exponer donde sepa que tiene una derrota segura. Ok. Eso hizo en 2023, probablemente haga lo mismo. No lo veo regalando y ya pasó bastante tiempo, pero bueno, ya que no vine lo digo. El 1 de marzo me llamó mucho la atención cuando abren sesiones parlamentarias. Sí. Algo que dijo Milei. Estaba recontra exitista con el programa económico, dijo que era un país maravilloso, bajaban alquileres, precios y volaban los salarios. Pero cuando habló de las elecciones dijo este Congreso va a pintar un poquitito más de violeta. Mm. Raro en Milei usar un diminutivo, que use un diminutivo. Raro que sea medido Raro en sus que expresiones. sea moderado, o sea, no están esperando una gran elección. De todas maneras, haga la Javier, elección que el haga. moderado. No, Milei. de hecho, yo estoy escuchando mucho en distintos programas afines al gobierno hacer alusión a es muy probable que gane el peronismo en la capital, por ejemplo. Lo dicen con Claro. mucha firmeza. Vamos por la épica. Les ¿no? conviene ¿No? correr de atrás igual, Sí, ¿no? sí, Están está bien. acostumbrados a la épica. Pero Bueno, es probable. es realmente probable. Cerramos con tema provincia de Buenos Aires. Ayer se definió el desdoblamiento. Y Qué imaginás panorama, ¿no? Primero, con respecto a la situación electoral, porque uno no sabe bien qué es lo que conviene, y un poco decíamos, el diario del lunes después nos va a dar Sí. quién tenía razón en definitiva, o no lo vamos a saber nunca porque no vamos a tener las concurrentes, pero bueno, se definió, lo impuso el gobernador, hizo valer la autoridad, ¿no?, que le compete como primer mandatario, pero dejó varios heridos que hoy salieron también a decir sus a cosas. decir sus cosas. Por Twitter. Para mí, a nivel local, conviene la elección desdoblada para el peronismo. ¿Para el peronismo o para el radicalismo? Cualquiera que esté gobernando un territorio le conviene jugar sus propias cartas contra candidatos de Milei que no existen en el buen sentido de la palabra, sin Sí, que sin no, que no son recorrido, conocidos, sí. que no son conocidos, que incluso no tienen buena reputación en su territorio y que fueron en la boleta de Milei medio de casualidad y le fue
medianamente bien. Les conviene eso, a los intendentes de cualquier color político, el que ya están, el que tiene tierra. Está claro que el DIPI hubiera sacado mucho menos votos si no iba en la boleta de Exacto, Milei. imagínate eso, es un gran ejemplo para La Matanza. El DIPI no hubiese sacado 20 y pico, sacaría 12, ¿no? Y esos votos se los disputa el oficialismo con otros candidatos posibles. Para mí, por eso los intendentes presionaron demasiado en ese sentido, creo que fue clave. Después lo que no está cerrada es la unidad del peronismo, ¿no? No se terminó, me parece, la posibilidad de unidad del peronismo para octubre. Creo que empieza recién ahora una discusión con reglas claras. Hasta ahora era todo especulación, va a haber paso, no va a haber paso. Uno decía tiene que haber paso, el otro no, tiene que desdoblar, tenemos que ir juntos, tiene que ser después. Se discutía sobre las condiciones en las que se iba a discutir la unidad. Ahora ya están puestas las reglas. Creo que a los dos sectores del kirchnerismo, peronismo, les conviene la unidad. Puede pasar que no prime la racionalidad, sean un poco kamikazes y vayan separados. Pero por lo menos ahora saben en qué marco están discutiendo, cómo se conforman las listas, qué espacio tiene cada uno. Creo que eso, para mí, va al contrario de enquilombar la cosa, la va a ordenar un poco. Y como si tuvieras que hacer un análisis de el accionar del gobernador. Olvídate del peronismo, olvídate de un gobernador ejerciendo con aspiraciones, obviamente, a ser candidato más importante, a presidente en los próximos años. ¿Cómo calificarías o qué te parece el accionar de ayer, sobre todo? Con una sola palabra, razonable. Es que me parece que está bien que sea el gobernador el que lo defina. A cualquier espacio le conviene no tener confrontaciones internas a cielo abierto. Ya lo vimos con Victoria Villarroel y Milei, Macri y Larreta, Cristina Alberto. No sirve. Y siempre termina ganando un poquito más o perdiendo menos el que queda como víctima. Lo único que digo de lo de Kicillof ayer, quizás ser él el que da el paso, pero bueno, no le queda más remedio, le permite a la otra parte del asunto victimizarse un poco y estar mejor. Hasta ahora él era la víctima. Kicillof era el atacado por la Cámpora, Máximo. Pero victimizarse ¿para qué? ¿Para negociar otra cosa? No, de cara a la gente, digo. Yo lo pienso del lado de la opinión pública, no de la rosca política. De ese lado, cuando Máximo salió a atacar a Kicillof en La Plata, no me acuerdo exacto, en Atenas, el militante o el seguidor del kirchnerismo y demás, veía que decía, che, ¿por qué lo ataca a nuestro gobernador? Lo levantaban a él. Se dio cuenta, me parece el kirchnerismo más camporista, que lo levantaba de esa manera, dejó de atacarlo y ahora optó por victimizarse y decir, che, vos decidiste romper. Veremos cómo después eso se traduce. Es muy difícil, la gente está, lo voy a decir en criollo, un poco hinchada la bola. Sí, tal cual. Lo que dijo Grabois me parece que era, ¿no? Un poco... Es el que pudo sintetizar lo que... Grabois dijo lo que piensa la mayoría de la gente. Sí. Gracias, Manu. A ustedes. Nos vemos en los próximos días. 10 minutos faltan para las 19. Última pausa, ya venimos.